El oficial Neil Prescott estaba sentado en su patrulla cuando vio a Reggie Lawson, un hombre de color, caminando con aplomo hacia un Rolls-Royce Ghost un miércoles por la tarde, y su cerebro racista decidió de inmediato que lo que estaba presenciando era a un hombre negro a punto de robar un coche caro. Cuando Lawson llegó al vehículo, en lugar de abrirlo de inmediato, tuvo dificultades porque la batería de su llave electrónica acababa de agotarse y el coche no respondía. Fue entonces cuando el oficial Neil Prescott salió de su vehículo con la mano ya en la funda y arrestó a Lawson por intento de robo de vehículo mayor de su propio coche, desestimando la tranquila explicación de Lawson de que el vehículo era suyo y que la batería de su llave electrónica simplemente se había agotado. Prescott llevó a Lawson a la comisaría. Ignoró cada petición de revisar el interior del coche donde se encontraban la matrícula y la cartera que probaban que Lawson era el propietario. Lo fichó y lo encerró en una celda. Cuando un compañero oficial sugirió verificar la historia de Lawson antes de que llegara más lejos, Prescott fue él mismo al depósito de vehículos, abrió el Rolls Royce con herramientas policiales, encontró la cartera y la matrícula de Lawson que probaban la propiedad y optó por ocultarlas en lugar de admitir que se equivocaba. Pero lo que Prescott no sabía era que su capitán había organizado toda la situación como una prueba controlada tras meses de quejas de perfil racial contra él, y que una cámara oculta en el interior del coche había capturado su manipulación de pruebas con detalle imperfecto. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país nos está viendo? Déjenoslo saber en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos sintonizan. Si cree que conducir un coche caro siendo negro no es un delito y no debe ser tratado como sospechoso, entonces denle like a este video y suscríbanse. Reggie Lawson salió de un edificio de oficinas de 3 pisos en el distrito financiero a las 2:45 de la tarde de un miércoles, aflojándose el botón superior de la camisa al salir al sol de la tarde. A sus 39 años, Lawson llevaba 12 años en el cuerpo de policía, los últimos 4 trabajando como detective encubierto en el tercer distrito. Vestía de forma informal pero elegante, vaqueros oscuros limpios, una camisa abotonada planchada con las mangas enrolladas hasta los codos y zapatillas blancas impecables. Parecía cualquier otro profesional que terminaba una reunión a mediodía, que era exactamente el objetivo. Acababa de pasar 2 horas en una reunión con su capitán, ultimando los detalles de una operación de la que ninguno de los dos podía hablar abiertamente, y ahora se dirigía de vuelta a su coche para terminar el día. Lawson caminaba por la acera con la confianza relajada de alguien que sabía a dónde iba y no tenía motivos para estar nervioso. Su Rolls-Royce Ghost estaba aparcado en el bordillo a unos 30 metros de distancia, una belleza negra medianoche que había ahorrado durante más de 3 años para comprarla. Era su única gran indulgencia personal, comprada con su propio dinero tras cerrar un caso que definió su carrera y que le valió una importante felicitación. Estaba orgulloso de ese coche, no de forma ostentosa, sino de la forma en que un hombre está orgulloso de algo por lo que ha trabajado duro. Metió la mano en el bolsillo mientras se acercaba al coche y sacó su llave electrónica, apuntándola al Ghost y pulsando el botón de desbloqueo mientras daba los últimos pasos hacia la puerta del conductor. No pasó nada. Lawson pulsó el botón de nuevo, más cerca esta vez, apuntando el mando directamente al coche. La puerta no respondió. Pulsó por tercera vez y frunció ligeramente el ceño, y luego miró el mando en su mano. La batería. Llevaba una semana fallando y había pensado en reemplazarla, pero se le olvidaba. Pulsó el botón una vez más, con más fuerza, más cerca, sabiendo que a veces funcionaba si se acercaba lo suficiente. Todavía nada. Lo que Lawson no sabía era que a 30 metros de distancia, sentado en un coche patrulla al otro lado de la calle, el oficial Neil Prescott lo había estado observando desde que salió del bordillo del edificio de oficinas. Prescott era un oficial blanco de unos 45 años, con 15 años en el cuerpo y un historial de quejas sobre las que sus superiores no habían actuado. Tenía la mandíbula cuadrada, el pelo gris corto y el tipo de certeza absoluta en su propio juicio que proviene de pasar 15 años sin ser seriamente responsabilizado por nada. En el momento en que Prescott vio a Lawson, un hombre negro caminando con propósito hacia un Rolls-Royce Ghost, sus ojos se entrecerraron.
Se enderezó en su asiento, su café olvidado en el portavasos a su lado. En los 15 años de servicio de Prescott, su visión del mundo racista se había solidificado en algo que consideraba instinto. Lo llamaba leer la calle. Lo que en realidad era perfil racial disfrazado de lenguaje profesional. Y ahora mismo, todas las alarmas de su mente prejuiciosa estaban sonando. Prescott vio a Lawson llegar al coche y pulsar el mando de la llave. Vio que el coche no respondía. Vio a Lawson pulsarlo una y otra vez. Y lo que Prescott vio no fue a un hombre frustrado por una batería agotada. Lo que Prescott vio fue a un hombre negro intentando entrar forzosamente en un coche caro. Su mente ya había escrito la historia antes de que se hubiera establecido un solo hecho. La conclusión llegó primero. Un hombre negro intentando robar un Rolls Royce. Todo lo demás eran solo detalles. Prescott dejó su café, abrió la puerta de su coche patrulla y bajó a la calle. Su mano derecha descendió a su funda mientras cruzaba la carretera con pasos largos y deliberados. Lawson le daba la espalda, todavía manipulando el mando de la llave, pulsándolo desde diferentes ángulos, intentando extraer suficiente energía de la batería agotada para desbloquear la puerta. «Aléjese del vehículo». La voz de Prescott cortó el aire de la tarde como una cuchilla. «Aléjese ahora mismo. Manos a la vista». Lawson se giró y vio inmediatamente al oficial con la mano en la funda, con el rostro rígido de autoridad, caminando hacia él como si ya hubiera tomado todas las decisiones necesarias. El cerebro de detective de Lawson procesó la situación en unos 2 segundos. Sabía exactamente lo que estaba pasando y exactamente por qué. Levantó ambas manos lentamente, con el mando de la llave visible en su mano derecha, y mantuvo la voz completamente calmada. «Oficial, aquí no hay ningún problema. Este es mi coche. La batería de mi llave electrónica se ha agotado. Eso es todo». Prescott no aminoró la marcha. «Claro que sí. ¿Tiene identificación?» «Mi identificación está en mi cartera, que está dentro del coche», dijo Lawson, con la voz mesurada y clara. «Si me deja entrar en el coche, puedo mostrarle todo. Mi cartera, mi permiso de conducir y la matrícula. Este coche me pertenece». Prescott se detuvo a unos 4 pies de distancia y miró a Lawson, de la forma en que un hombre mira algo que ya ha decidido que no vale nada. «¿Me está diciendo que su identificación está dentro del coche en el que intentaba entrar?» «No estaba intentando entrar», dijo Lawson, manteniendo cualquier rastro de frustración fuera de su voz. «Estaba intentando abrir mi propio coche con mi llave electrónica. La batería está agotada. Ese es el único problema aquí. Todo lo que prueba que este coche es mío está dentro». La expresión de Prescott no cambió ni un ápice. «¿Y se supone que debo creer que un hombre negro es propietario de un Rolls-Royce Ghost?», dijo sin inflexión, ni siquiera como una pregunta, sino como una afirmación de lo que consideraba una obvia absurdidad. Lawson lo miró fijamente. «Sí, porque lo soy, y le digo que, si revisa el interior de ese coche, todo lo que necesita para confirmarlo está ahí mismo». «Lo que veo», dijo Prescott, moviendo la mano de su funda a sus esposas, «es un hombre negro sorprendido intentando forzar la entrada de un vehículo caro delante de un oficial de policía. Eso es intento de robo de vehículo mayor». Dándose la vuelta. «Oficial, por favor escúcheme», dijo Lawson, manteniendo las manos en alto. «Le digo que este coche me pertenece. Tengo pruebas. Está justo dentro de ese vehículo. Todo lo que tiene que hacer es comprobarlo». Dándose la vuelta, repitió Prescott, con la voz llevando la finalidad de alguien que ya ha dejado de escuchar. Lawson respiró hondo y se dio la vuelta. Las esposas se cerraron en sus muñecas más de lo necesario, y Prescott comenzó a caminar hacia el coche patrulla, con una mano agarrando el brazo de Lawson con más fuerza de la que la situación remotamente justificaba. «Puedo decirle exactamente lo que hay en ese coche», dijo Lawson mientras Prescott le ponía una mano en la cabeza y lo empujaba al asiento trasero. «Mi cartera está en la consola central, mi matrícula está en la guantera, mi nombre está en ambas. Esto es un error». Prescott cerró la puerta sin responder y volvió al Rolls Royce. Lo miró por un momento. Luego pidió que el vehículo fuera remolcado al depósito de vehículos antes de volver a su coche patrulla. En la comisaría, Lawson fue procesado con la misma eficiencia que cualquier otro arresto,
fichado, fotografiado, despojado de sus pertenencias personales, que en este caso ascendieron a su teléfono, sus llaves y la llave electrónica agotada. Fue llevado a una celda de detención y la puerta se cerró tras él. Lawson se sentó en el banco de metal y miró al techo. Era un detective, sabía cómo funcionaba esto, sabía que mantenerse tranquilo y coherente era la única forma de superarlo. Había estado diciendo la verdad desde el momento en que Prescott se le acercó, y seguiría diciéndola hasta que alguien lo escuchara. Durante la siguiente hora, nadie escuchó. Prescott se movió por la comisaría con la energía de alguien que había hecho una buena detención y lo sabía. Presentó su informe inicial, describió el encuentro y fichó a Lawson como sospechoso de intento de robo de vehículo mayor. Entonces, un compañero oficial llamado Danny Walsh, que había oído partes de la historia mientras Prescott fichaba a Lawson, se acercó al escritorio con una expresión cuidadosa. Walsh era más joven que Prescott, 30 y tantos, y había aprendido a elegir sus palabras cuidadosamente al tratar con su colega de mayor rango. «Neil», dijo Walsh, «ese tipo en detención no dejaba de decir que su matrícula estaba en el coche. El coche está ahora en depósito. Podría valer la pena pasar las matrículas o revisar el interior antes de seguir adelante con esto». Prescott miró a Walsh con el desdén paciente de alguien que se considera superior. «Walsh, arresté a ese hombre en el acto. Lo vi intentando entrar a la fuerza. No necesito revisar el coche para saber lo que vi». «Lo sé, pero reconozco a un criminal cuando lo veo», dijo Prescott, interrumpiéndolo. «Y lo que vi fue un criminal. El coche es evidencia. Lo procesaremos debidamente». Walsh abrió la boca, luego la cerró. Había presionado hasta donde estaba dispuesto a presionar a un veterano de 15 años. Volvió a su escritorio. Prescott se recostó en su silla por un momento, luego se levantó. No iba a revisar el coche porque Walsh lo sugiriera. Iba a revisar el coche porque quería confirmar lo que ya sabía. Condujo hasta el depósito de vehículos. Encontró el Rolls-Royce Ghost en la fila de vehículos recientemente remolcados y usó herramientas del departamento para abrir la puerta. El interior del coche olía a cuero y colonia, limpio, bien cuidado, personal. Prescott se inclinó sobre la consola central y la abrió. La cartera de Lawson estaba allí mismo, exactamente donde había dicho que estaría. Prescott la cogió y la abrió. Carnet de conducir, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, todo a nombre de Reggie Lawson con una dirección en la ciudad. Luego, Prescott se inclinó hacia la guantera y la abrió. La matrícula estaba doblada cuidadosamente en su interior. La desplegó y la leyó. Rolls-Royce Ghost. Propietario registrado Reggie Lawson. El mismo nombre en el carnet de conducir. El mismo hombre sentado en una celda en la comisaría. Prescott se sentó en el asiento del conductor del Rolls-Royce y miró la matrícula en sus manos durante un largo momento. El interior estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por las ventanillas tintadas en ángulo, iluminando el documento claramente. No había ambigüedad aquí. El coche pertenecía a Lawson. Había arrestado a un hombre inocente. Y entonces, Prescott dobló la matrícula, la guardó en el bolsillo de su chaqueta junto con la cartera y salió del coche. Volvió a la comisaría y le dijo al oficial de servicio que no había encontrado nada útil en el vehículo. Volvió a su informe y continuó construyendo un caso contra el hombre que ahora sabía con absoluta certeza que era inocente. Lo que Prescott no sabía era que, discretamente, montada detrás del espejo retrovisor del Rolls-Royce Ghost, había una pequeña cámara no más grande que un pulgar, colocada allí antes de que Lawson llegara al distrito financiero esa mañana. La cámara había grabado cada segundo de Prescott abriendo la cartera, leyendo la matrícula, doblándola y guardándola en el bolsillo. 20 minutos después, Prescott fue llamado a la oficina del capitán. Caminó por el pasillo, alisándose el uniforme, una pequeña expresión de satisfacción en su rostro, esperando lo que solía recibir después de una buena detención. Reconocimiento, quizás unas palabras de elogio del capitán James Morrison, que siempre parecía apreciar la acción decisiva en el campo. Prescott golpeó 2 veces la puerta de la oficina del capitán y la abrió. El capitán Morrison estaba sentado detrás de su escritorio con la expresión tranquila e ilegible de un hombre que ya ha tomado todas las decisiones necesarias. Levantó la vista cuando Prescott entró, pero no dijo nada. Y de pie a la derecha del escritorio del capitán,
vestido con vaqueros oscuros limpios y una camisa planchada con una placa de detective colgando alrededor de su cuello como una declaración, estaba Reggie Lawson. Prescott dejó de caminar. Su mano todavía estaba en el pomo de la puerta. La expresión de satisfacción se evaporó por completo de su rostro, y lo que la reemplazó fue algo entre la confusión y la primera ola fría de comprensión de que todo estaba a punto de colapsar. «Capitán», dijo Prescott con cautela, «¿qué está pasando?» El capitán Morrison hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Siéntese, oficial Prescott. Tenemos que hablar». Prescott se sentó lentamente en la silla frente al escritorio del capitán Morrison, sus ojos moviéndose entre el capitán y Reggie Lawson, intentando darle sentido a lo que estaba viendo. Lawson estaba de pie a la derecha del escritorio, luciendo completamente sereno. Su placa de detective colgaba claramente alrededor de su cuello. Su expresión no mostraba más que una calma certeza. El mismo hombre que Prescott había esposado en un Rolls Royce hace 3 horas, ahora estaba de pie en la oficina de su capitán, como un hombre libre con una placa. El capitán Morrison se inclinó hacia adelante y juntó las manos sobre el escritorio. «Oficial Prescott, quiero que conozca al detective Reggie Lawson del tercer distrito. Ha estado trabajando conmigo directamente durante las últimas 2 semanas». La mandíbula de Prescott se tensó, pero no dijo nada todavía. Su mente repasaba cada posible salida de esta situación y no encontraba ninguna. «Durante los últimos meses», continuó Morrison, con voz tranquila y deliberada, «he estado recibiendo quejas de residentes en su área de patrulla. Múltiples quejas, todas diciendo lo mismo, que ha estado parando, deteniendo y acosando a residentes negros sin motivo. Necesitaba saber si esas quejas eran ciertas, así que le pedí al detective Lawson que me ayudara a averiguarlo». Prescott se movió en su silla. «Capitán, con respeto, ese hombre estaba intentando forzar la entrada de un vehículo. Lo presencié yo mismo. Hice un arresto legítimo basado en lo que observé». Morrison lo miró fijamente. Vio a un hombre intentar abrir su propio coche con una llave electrónica cuya batería se había agotado, y concluyó que lo estaba robando. «Actuaba de forma sospechosa», dijo Prescott. «Un hombre negro acercándose a un Rolls Royce, luchando por entrar». «Un hombre», interrumpió Morrison firmemente. «Un hombre acercándose a su propio coche. El color de su piel no es causa probable, oficial Prescott. Pero pasemos por alto el arresto porque eso no es realmente lo peor que hizo hoy». Prescott se quedó muy quieto, continuó Morrison. «Después de que fichara al detective Lawson y lo metiera en una celda, fue al depósito de vehículos a revisar el coche. ¿Es eso correcto?» «Revisé el coche», dijo Prescott con cautela. «No encontré nada relevante que confirmara su historia». Lawson habló por primera vez desde que Prescott había entrado en la habitación. Su voz era baja y uniforme. «Encontró mi cartera en la consola central. Encontró mi matrícula en la guantera». Leyó ambas. Se sentó en el asiento del conductor de mi coche sosteniendo la prueba de que era el propietario. Y luego guardó todo en el bolsillo de su chaqueta y regresó aquí diciendo a sus colegas que no había encontrado nada. El rostro de Prescott permaneció rígido, pero sus ojos se movieron ligeramente. «Eso no es lo que pasó». Morrison se inclinó hacia adelante y pulsó un solo botón en su portátil. La pantalla giró hacia Prescott y comenzó a reproducir imágenes del interior del Rolls-Royce Ghost. El ángulo de la cámara era desde detrás del espejo retrovisor, mirando directamente el interior del coche. Las imágenes eran claras y nítidas. Mostraban a Prescott inclinándose hacia la consola central, abriéndola, cogiendo la cartera, abriendo la cartera, leyendo el carnet, luego alcanzando la guantera, sacando la matrícula, desplegándola, leyéndola, luego sentándose tranquilamente por un momento antes de doblar la matrícula, colocarla con la cartera y deslizar ambas en el bolsillo de su chaqueta, y luego salir del coche. La oficina estaba completamente en silencio mientras se reproducían las imágenes. Prescott se vio en la pantalla y no dijo nada porque no quedaba nada que decir. Morrison cerró el portátil. Esa cámara fue colocada dentro del vehículo antes de que el detective Lawson llegara al distrito financiero esta mañana. Grabamos todo. La voz de Morrison bajó a algo más frío. No cometió un error hoy, oficial Prescott. Tomó una decisión. Arrestó a un hombre porque era negro y conducía un coche caro. Luego fue al depósito de vehículos, encontró pruebas de que se equivocaba y eligió ocultarlas en lugar de admitirlo. Eso no es un error. Eso es manipulación de pruebas. Eso
es presentar un informe falso. Es un acto criminal cometido por un oficial de policía que se suponía que debía hacer cumplir la ley. Prescott intentó una vez más. Capitán, sinceramente no vi nada en ese coche que confirmara. Basta, dijo Morrison en voz baja. La única palabra llevaba suficiente peso como para terminar la frase por completo. Acabo de mostrarle las imágenes. Lo vi leer esa matrícula con mis propios ojos. No se siente en mi oficina y me mienta a la cara después de lo que acabo de reproducirle. Prescott cerró la boca. Morrison se levantó lentamente y se alisó el uniforme. Cuando habló de nuevo, su voz fue final y absoluta. Oficial Neil Prescott, queda despedido de este departamento con efecto inmediato. Entregará su placa y su arma de servicio ahora mismo y las colocará sobre este escritorio. Su pensión está en revisión pendiente de cargos criminales. Será escoltado fuera de este edificio por oficiales que no son sus colegas y que han sido informados de lo que hizo hoy. Prescott se quedó paralizado en la silla. 15 años en el cuerpo, su pensión, su carrera. Todo lo que había construido estaba sentado en un montón de escombros que él mismo había construido con su propio racismo y deshonestidad. «Placa y pistola», dijo Morrison, «sobre el escritorio ahora». Prescott se quitó la placa con las manos que no estaban del todo firmes y la colocó sobre el escritorio. Se quitó la funda de su arma de servicio, la vació correctamente por hábito entrenado y la colocó al lado de la placa. Ambas reposaban sobre el escritorio del capitán, luciendo imposiblemente definitivas. Lawson metió la mano en su chaqueta y sacó un par de esposas. Dio un paso adelante y miró directamente a Prescott. Su expresión no mostraba satisfacción, solo la profesionalidad firme de un oficial haciendo su trabajo. «Oficial Neil Prescott», dijo Lawson con claridad, «usted está detenido por detención ilegal, manipulación de pruebas, presentación de un informe policial falso y violación de derechos civiles bajo color de ley. Levántese y póngase las manos a la espalda». Prescott se levantó lentamente. Miró a Lawson durante un largo momento, el hombre al que había esposado en un Rolls Royce 3 horas antes por el delito de ser negro y poseer un coche caro, y luego se dio la vuelta y se puso las manos a la espalda. Las esposas sonaron al ajustarse en sus muñecas, el mismo sonido que él había producido al detener a Lawson en la acera, el mismo metal frío, el mismo chasquido de la cerradura al encajar, solo que esta vez eran las muñecas de Prescott las que las llevaban. Morrison observaba desde detrás de su escritorio, en silencio, mientras Lawson conducía a Prescott a la puerta de la oficina y la abría. El pasillo exterior estaba tranquilo, pero varios oficiales, que se habían enterado de que algo importante estaba sucediendo, se habían posicionado cerca. Observaron con asombro y silencio cómo Prescott era sacado de la oficina del capitán, esposado por el hombre a quien él mismo había arrestado esa tarde. Walsh, el oficial junior que había sugerido revisar el coche y que Prescott había desestimado, estaba de pie cerca del final del pasillo, observando cómo su antiguo colega era puesto bajo custodia. No dijo nada, pero su expresión demostraba que la justicia, aunque retrasada unas horas, había llegado exactamente donde debía. Prescott fue procesado en el mismo escritorio donde él había procesado a Lawson 3 horas antes. Le tomaron las huellas dactilares, lo fotografiaron, sus pertenencias personales fueron registradas y embolsadas. Luego, lo llevaron a una celda de detención y la puerta se cerró tras él. Las mismas paredes de hormigón, el mismo banco de metal, la misma puerta cerrada. La única diferencia era quién estaba sentado dentro y por qué. La noticia estalló públicamente en menos de 24 horas y golpeó como un ariete. Un oficial de policía arrestó a un detective negro por robar su propio Rolls Royce, se dirigió al depósito, encontró pruebas de que el coche le pertenecía, ocultó la evidencia, mintió a su capitán y luego fue arrestado por el mismo detective al que había encarcelado injustamente. La combinación de esos hechos por sí sola hizo que la noticia fuera explosiva, pero lo que vino después la hizo devastadora. El capitán Morrison convocó una conferencia de prensa a la mañana siguiente y emitió un comunicado cuidadosamente medido, confirmando los detalles de la operación y la terminación y arresto de Prescott. Fue deliberado y preciso, diciendo solo lo que estaba confirmado y nada más. Pero la afirmación del interior del Rolls-Royce Ghost
fue solicitada judicialmente como parte del caso penal y, en cuestión de días, se filtró a los medios. Las imágenes llegaron a todas partes. Todas las principales cadenas de noticias las emitieron. La escena de Prescott sentado en el asiento del conductor del coche de Lawson, retrocediendo y deslizándolo en el bolsillo de su chaqueta, se convirtió en una de las piezas de filmación de mala conducta policial más vistas en la historia reciente del país. La gente la veía una y otra vez porque mostraba algo más allá de la perfilación racial. Mostraba a un oficial de policía tomando una decisión fría y deliberada de encubrir su propio racismo en lugar de admitir que se había equivocado. Fueron 47 segundos de metraje que destrozaron cualquier posible defensa que Prescott pudiera haber ofrecido. Su abogado, de todos modos, lo intentó. La defensa argumentó que Prescott había actuado de buena fe, basándose en lo que observó, que la operación era una trampa injusta y que la filmación estaba sacada de contexto. La fiscalía respondió reproduciendo la filmación de nuevo, esta vez fotograma a fotograma, mostrando cada momento en que Prescott leyó el registro de forma clara y deliberada antes de guardarlo en el bolsillo. No había ningún contexto que cambiara lo que la filmación mostraba. Un hombre leyó un documento que demostraba que estaba equivocado y decidió ocultarlo. Ese fue el principio y el fin de la defensa. Asuntos Internos inició una revisión completa de la carrera de 15 años de Prescott y lo que encontraron fue un historial que debería haber puesto fin a su empleo años antes. Se habían presentado 34 quejas contra él durante su carrera. 29 de ellas provenían de residentes negros o hispanos, 18 eran quejas de fuerza excesiva, 16 de minorías, 12 eran quejas de detención ilegal, 11 de minorías. Cada queja había sido investigada y desestimada, o resuelta sin más que una nota escrita en su archivo que nunca se tomó en serio. 6 de esas quejas desestimadas provenían de personas que habían sido detenidas o arrestadas por Prescott en situaciones que se parecían notablemente a lo que le había hecho a Lawson. Hombres y mujeres negros detenidos cerca de coches caros o en zonas adineradas, tratados como sospechosos automáticos, interrogados agresivamente y, en 3 casos, arrestados sin causa suficiente. 2 de esos arrestos habían sido desestimados por los fiscales, quienes determinaron que no había pruebas suficientes para proceder. Prescott no había enfrentado ninguna consecuencia por ninguno de ellos. Las personas que habían presentado esas quejas desestimadas fueron contactadas por los investigadores y varias accedieron a hacer nuevas declaraciones. Un médico negro que había sido detenido e interrogado agresivamente mientras estaba sentado en su propio BMW frente a su propia casa. Un empresario negro detenido durante 20 minutos mientras Prescott registraba su vehículo sin consentimiento después de verlo aparcar un coche caro en una calle. Prescott, aparentemente, decidió que no pertenecía allí. Una profesora universitaria negra detenida 3 veces en 6 meses mientras conducía por un vecindario que Prescott patrullaba. Cada vez se le preguntaba a dónde iba y por qué estaba en esa zona. Todos ellos habían presentado quejas. A todos se les había dicho que sus quejas no estaban fundamentadas. Todos habían seguido adelante porque no tenían otra opción. El caso de Lawson dio a sus experiencias un peso y una documentación que nunca antes habían tenido. El caso penal contra Prescott se construyó con una precisión que no dejaba lugar a la evasión. La fiscalía tenía la filmación del depósito que mostraba la manipulación de pruebas. Tenían el informe policial falso que Prescott presentó alegando que no había encontrado nada en el vehículo. Tenían el testimonio de Lawson detallando cada comentario racista que Prescott hizo durante el arresto. Tenían el testimonio de Walsh confirmando que Prescott había desestimado una sugerencia razonable para verificar la historia de Lawson antes de ficharlo. Tenían 34 quejas que mostraban un patrón y tenían 47 segundos de filmación que mostraban exactamente quién era Neil Prescott cuando pensaba que nadie lo miraba. La deposición de Prescott fue un estudio de un hombre que se quedaba sin opciones. Su abogado lo había instruido cuidadosamente, pero había preguntas que no tenían buenas respuestas. Cuando el fiscal le preguntó por qué no había mirado simplemente por la ventanilla del coche antes de arrestar a Lawson para ver si había alguna identificación visible en el interior, Prescott no tuvo respuesta. Cuando se le preguntó por qué encontrar a un hombre luchando con un llavero le parecía más sospechoso que a un hombre simplemente de pie junto a un coche, no tuvo respuesta.
Cuando se le pidió que explicara qué lo llevó específicamente a concluir que Lawson estaba robando el coche en lugar de experimentar una avería técnica, Prescott finalmente dijo que Lawson simplemente no parecía alguien que poseyera ese tipo de vehículo. El fiscal dejó que esa respuesta resonara en la sala durante 10 segundos completos antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Y cómo es alguien que posee un Rolls-Royce, oficial Prescott? Prescott no respondió. Su abogado intervino, pero el daño era permanente y estaba registrado. Lawson dio una sola rueda de prensa fuera de la comisaría del tercer distrito donde trabajaba. Se mantuvo erguido y habló sin notas, su placa visible, su voz transmitiendo la tranquila autoridad de alguien que había pasado por algo grave y había salido al otro lado con su dignidad intacta. El oficial Prescott me vio caminando hacia mi propio coche y decidió que era un criminal antes de que yo hubiera hecho nada malo. Lawson dijo que me arrestó basándose en mi color de piel y el precio de mi coche. Cuando fue al depósito y encontró pruebas de que estaba equivocado, eligió ocultarlas en lugar de hacer lo correcto. Esa elección te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de oficial que era y el tipo de pensamiento que impulsó cada decisión que tomó durante 15 años en este cuerpo. Lawson hizo una pausa y su voz se endureció hasta volverse fría y final. 34 personas presentaron quejas contra este oficial. 29 de ellas eran negras o hispanas. Cada queja fue desestimada. Todas esas personas merecen algo mejor de lo que recibieron, y este departamento les falló repetidamente. Yo tuve la suerte de estar en una posición donde la verdad podía ser probada sin lugar a dudas. La mayoría de la gente no tiene tanta suerte. Eso tiene que cambiar. Se apartó del micrófono y no respondió preguntas. Prescott vio la rueda de prensa desde un centro de detención donde esperaba el juicio, sabiendo que Lawson acababa de decir en 2 minutos lo que toda su carrera de 15 años había estado trabajando activamente en contra. Justicia, simple y llanamente, y completamente fuera de su alcance. El juicio penal de Neil Prescott comenzó 5 meses después de su arresto y duró 3 semanas. La fiscalía presentó un caso tan impecable que la defensa pasó la mayor parte de su tiempo tratando de minimizar daños en lugar de defenderse de los cargos. La filmación del depósito se reprodujo para el jurado en su totalidad y luego se reprodujo fotograma a fotograma. Lawson testificó con la precisión de un hombre que había pasado 12 años observando y documentando el comportamiento humano profesionalmente, recordando cada comentario racista que Prescott hizo durante el arresto con detalles exactos y 0 exageraciones. Walsh testificó sobre cómo sugirió que verificaran la propiedad del coche y fue desestimado por Prescott. Las otras 6 víctimas que habían presentado quejas desestimadas testificaron sobre sus propias experiencias con Prescott, construyendo un panorama de 15 años de objetivos raciales sistemáticos que el departamento había fallado repetidamente en abordar. La defensa argumentó que toda la operación fue una trampa y que Prescott había sido tendido para fracasar por su propio departamento. La fiscalía respondió, simplemente reproduciendo la filmación del depósito una vez más y haciendo al jurado una única pregunta. Encontrar pruebas de inocencia y elegir ocultarlas en el bolsillo de tu chaqueta, ¿fue una trampa o fue una elección? El jurado deliberó durante 11 horas y emitió veredictos de culpabilidad en los 5 cargos: detención ilegal, manipulación de pruebas, presentación de un informe policial falso, privación de derechos bajo el color de la ley y mala conducta en el cargo. En la sentencia, el juez revisó el historial de 34 quejas de Prescott, las otras 6 víctimas a las que el departamento había fallado con quejas desestimadas, la manipulación deliberada de pruebas captada en cámara y el informe falso presentado para encubrirlo. El juez miró directamente a Prescott antes de dictar la sentencia y dijo: «Usted no cometió un error. Cometió una serie de decisiones calculadas, arraigadas en prejuicios raciales, y luego agravó cada una de ellas con engaños deliberados. Abusó de la autoridad que le otorgó el público y la usó como arma contra las mismas personas a las que juró proteger». El juez sentenció a Prescott a 18 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 14 años. A los 46 años, Prescott tendría 60 años en su lanzamiento más temprano posible. Su pensión fue revocada permanentemente.
su certificación para ejercer como oficial de policía fue cancelada de por vida. Nunca volvería a vestir una placa. El departamento de policía enfrentó consecuencias inmediatas como resultado de la revisión de asuntos internos. El capitán Morrison, quien había manejado la operación y sus secuelas con total integridad, fue elogiado por la ciudad. Sin embargo, los supervisores que habían desestimado 34 quejas contra Prescott durante 15 años no fueron tratados con tanta amabilidad. 3 supervisores senior que habían aprobado la desestimación de quejas sin una investigación adecuada fueron sancionados formalmente. 2 fueron degradados. 1 fue forzado a una jubilación anticipada. El departamento implementó una revisión independiente obligatoria de todas las quejas de perfilación racial, eliminando la capacidad de los supervisores individuales para desestimar quejas sin supervisión. Otros 22 oficiales identificados durante la revisión de asuntos internos, como tener patrones de quejas desproporcionadas que involucraban a residentes minoritarios, fueron puestos bajo supervisión mejorada con revisiones trimestrales. 7 de ellos renunciaron en lugar de enfrentar el escrutinio. 4 fueron finalmente despedidos después de que investigaciones adicionales revelaran mala conducta similar a la de Prescott, aunque ninguna tan documentada. El oficial Danny Walsh, que había intentado detener el arresto injusto, sugiriendo que revisaran el coche, recibió una felicitación formal por conducta profesional y buen juicio. Fue ascendido a oficial senior y más tarde se unió a una unidad de relaciones comunitarias recién formada, diseñada para reconstruir la confianza entre el departamento y las comunidades minoritarias a las que se les había fallado durante años. La esposa de Prescott solicitó el divorcio 3 semanas después de su condena. Sus 2 hijos adultos emitieron una declaración pública diciendo que estaban profundamente avergonzados de las acciones de su padre y expresaron disculpas personales a Lawson y a todos los demás afectados por la conducta de Prescott durante su carrera. Su casa fue vendida para cubrir los honorarios legales. Entró en prisión sin nada de la vida que había pasado 15 años construyendo sobre una base de prejuicios raciales y autoridad sin control. El detective Reggie Lawson regresó al servicio activo en el tercer distrito, con una felicitación formal del departamento por su papel en la operación y su profesionalismo durante todo el calvario. Fue ascendido a detective senior en 8 meses, la promoción para la que ya estaba en línea antes de la operación. Utilizó una parte de un acuerdo civil alcanzado con la ciudad, que reconocía la falla del departamento en actuar sobre quejas previas contra Prescott, para establecer un fondo de defensa legal para víctimas de mala conducta policial que no podían permitirse una representación adecuada. El fondo ayudó a 41 personas en sus 2 primeros años, incluyendo a varias de las personas que habían presentado quejas desestimadas contra Prescott y que nunca habían recibido justicia, ni siquiera el reconocimiento de que se les había wronged. Lawson trabajó con abogados de derechos civiles para reabrir 3 de los casos en los que personas habían sido arrestadas injustamente por Prescott, y 2 de esas personas recibieron disculpas formales y acuerdos financieros de la ciudad. La filmación del depósito se convirtió en visionado obligatorio en academias de policía en 3 estados. Se utilizó específicamente para entrenar a nuevos oficiales sobre la diferencia entre errores honestos cometidos bajo presión y decisiones deliberadas tomadas para proteger el orgullo personal sobre la integridad profesional. Los 47 segundos de Prescott leyendo el registro y guardándolo en el bolsillo se convirtieron en una pieza permanente en las discusiones sobre cómo el prejuicio racial corrompe el juicio en todas las etapas de la actuación policial. No solo en el encuentro inicial, sino en cada decisión posterior. 5 años después de su arresto, Reggie Lawson fue ascendido a teniente detective, al frente de su propia unidad enfocada en operaciones encubiertas complejas. Su Rolls-Royce Ghost regresó del depósito con una disculpa oficial del departamento, estacionado en su entrada cada mañana como un recordatorio de una tarde de miércoles, cuando la batería muerta de un llavero y las suposiciones de un oficial racista habían puesto en marcha una cadena de eventos que cambió todo un departamento de policía. Neil Prescott todavía estaba en prisión con 9 años restantes antes de la elegibilidad para libertad condicional, conocido en toda la instalación como el policía que arrestó a un detective por poseer un coche, ocultó la prueba en su propia chaqueta y pensó que saldría impune.
La filmación de él guardando ese registro todavía circulaba en línea con millones de visitas, permanente e ineludible, siguiéndolo hacia cualquier futuro que le quedara después de que cumpliera su sentencia. La lección fue inequívoca y brutal. Neil Prescott vio a un hombre negro en un Rolls Royce, y su racismo le dio la introducción antes de que se estableciera un solo hecho. Cada decisión que tomó después se basó en esa primera suposición corrupta, cada una peor que la anterior, hasta que se sentó en la oficina de un capitán viéndose a sí mismo en cámara, sosteniendo la prueba de su propia fechoría. Tuvo 18 años para reflexionar sobre el momento en que eligió doblar ese registro y deslizarlo en su bolsillo en lugar de hacer lo que exigía cada estándar de aplicación de la ley. La justicia, cuando llegó, llegó completa y sin piedad. Si esta historia te demostró que el prejuicio racial en la policía destruye a todos los que toca, incluido el oficial que lo practica, compártela con alguien que necesita entender que el racismo no es solo moralmente incorrecto, es profesionalmente fatal y legalmente catastrófico. ¿Qué reformas asegurarían que 34 quejas nunca sean desestimadas y sin una investigación adecuada de nuevo? Dejen sus respuestas en los comentarios. Y si creen que poseer un coche caro, siendo negro, nunca debería tratarse como evidencia de un crimen, suscríbanse. Les traemos más historias donde la rendición de cuentas llega exactamente donde se necesita y el racismo cuesta todo lo que merece.